Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, su espacio que hacemos con tantísimo cariño todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros y por buenos libros, porque los buenos libros nos hacen, por supuesto, acercarnos a este programa y a todo lo que tenga que ver con la literatura. La noche de hoy estamos grabando este programa en El Laguito, en el Círculo Militar de Caracas, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y tengo a mi lado a un hombre que tiene más alumnos que años, que tiene ese corazón palpitante de la educación, que es un gran profesor de la ciudad de Caracas y que además es un investigador, un hombre que ha dedicado su vida a construir procesos metodológicos para enseñarle a hombres y mujeres a poder ser mejores profesionales, no importa el área de conocimiento en el que se desarrolle. Correcto. Rubén Flores, quien está a mi lado, bueno, es autor de un libro de Sultana del Lago que es La investigación, acción, participación, un modelo además bastante dinámico. Correcto. Del cual vamos a hablar, pero más adelante. Yo quiero comenzar primero, Rubén, con que le deje un saludo a nuestra audiencia en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y después, bueno, vamos a intentar descubrir a qué edad te dejaste el bigote. Muy buenas tardes. Contento, ¿verdad? Aquí en este espacio del Laguito, en el Círculo Militar, en esta número 19 de la FICBEN de Venezuela, donde tengo el honor de formar parte de esa gran familia como lo es la editorial Sultana del Lago, gracias al poeta Luis Cervantes que nos brindó esa oportunidad, y hoy mi libro está presente en la FICBEN, el libro IAP, Intensificación para la Transformación Social, libro que en su ámbito pedagógico, social, científico, abre el abanico para orientar, para coadyuvar en ese proceso de investigación social que retoma pues esos niveles de participación y de desarrollo dentro del proceso de la investigación. Es cambiar esos viejos paradigmas y presentarlo en un nuevo paradigma que es esa conciencia crítica, esa conciencia pedagógica que orienta hacia la pedagogía participativa y la pedagogía comprometida. Bueno, primero vamos a desnudar un poco al académico, ¿no? Naciste el 8 de enero del año 1960, lejano 1960. Estaban los Beatles cruzando Abbey Road, ¿no? Exacto, estaba creciendo la Beatlemanía. Teníamos un mundo que se iba a dedicar a la guerra, ¿no? Venía la guerra de Vietnam, estaba por comenzar unos años después. Estaba la guerra de Corea por allí funcionando. Comenzaba la Guerra Fría a funcionar. Okay. Y en Venezuela, bueno, despuntaba la democracia. Apenas había un par de años de democracia, un par de años de encuentro con un proceso político de pacificación, además, porque en los años 60 comenzó la pacificación que involucró los asesinatos de un montón de gente, ¿no? Sí. Y acabar con las guerrillas. Carlos Andrés Pérez al frente, por cierto. Sí. Pero ¿en qué hogar nace Rubén Flores? Es decir, tu papá, tu mamá, ¿dónde te traen al mundo? ¿Eres caraqueño de pura cepa o de dónde has venido a parar en esta tierra que has enseñado a tantos hombres y mujeres a ser profesionales? Rubén Flores nace en La Victoria, Estado Aragua. Eres aragüeño. Soy aragüeño, en el pueblo de la juventud, en un hospital llamado Padre Lazo.
Ahí llegué yo al mundo hace 63 años. Llegué al mundo, ¿verdad? Vengo de un hogar humilde, como todos. Mi papá muere temprano, me quedo yo con mi mamá, mis hermanos, y ahí empezamos a desarrollar. Pues, ¿A qué edad se muere tu padre? Oye, mi papá murió a los 70 y... O sea que tu papá te tuvo siendo un hombre mayor. Siendo un hombre mayor. Ese parámetro a veces del hombre mayor que se casa con la mujer joven, ¿no? Hay una carta de Oliari donde le sugiere a Bolívar eso, ¿no? Dice, el hombre tiene que cumplir más de 60 años para casarse, y casarse con una muchacha de 19 o 20 años sí, para... Sí. Aunque mi mamá, bueno, también tenía una edad de 30 años. Tampoco era una niña, ¿no? Tampoco era una niña, ¿ves? Mi mamá también venía de una casa muy humilde, ¿verdad? Yo tuve que formar parte para yo poder desarrollar. ¿Qué edad tenías tú cuando murió tu padre? Tenía 15 años. ¿Y eres el mayor? No, soy uno de los menores, el último. Y estaba escuchando una canción que se llama Guerra de Dioses en un radio viejo, imagínate tú. ¿Qué cosa? Entonces da la casualidad, bueno, son cosas. De hecho tengo ese tema en mi teléfono, cada vez que me suena un mensaje, suena esa canción. Y tiene que ver con tu padre, ¿no? Es un cable directo. Cuando yo estaba escuchando esa canción, estaba yo solo en casa, mi papá lo llevaron al hospital donde yo nací, Padre Lazo, y en un pueblo llamado El Consejo, del estado de Aragua. Se acerca una señora, amiga de la familia, y yo estaba en la acera de mi casa, fuera, escuchando el radio viejo, escuchando esa canción. Se me acercó la señora, ¿con quién estás tú? Yo, no, solo, porque bueno, su papá se murió, así. Vaya, sin anestesia. Así. Sí. Su papá se murió, y al fondo estaba sonando la canción Una Guerra de Dioses. Mira, era 1975 entonces, sí, presumo. La Venezuela saudita, la Venezuela que hoy todo el mundo extraña. Y dice, no, esa Venezuela donde no había necesidades, donde todo estaba perfecto, que todos sabemos que es mentira, ¿no? Porque en los pueblos, bueno... Siempre se sufría. Se sufría, y la pobreza siempre existió, ¿no? La pobreza siempre estaba latente, siempre se sufrió. Pero un adolescente de los años 70 es un adolescente, además, a mí tu generación me parece muy curiosa, porque yo los veo a los de tu generación involucrados en la política desde muy jóvenes, ¿no? Sí. Es decir, algo que ahorita no pensaríamos. Tú no le darías a un muchacho de 14 años la responsabilidad de un centro estudiante, por ejemplo, porque no lo meterías en las juventudes comunistas, en las juventudes socialistas, era que se llamaban. Es decir, pero en ese momento parecía que había que agarrar al muchacho y ocuparlo en algo político, obligarlo a que participara. Era como robarle la infancia, ¿no? En parte era eso, robarle la infancia, pero en otra parte era un conocer, un conocer desde temprano. Hoy no sucede. Hoy la juventud está completamente ajena a los problemas del país. Y su atención es el celular. Sí, y además cosas que no tienen que ver con su realidad. Porque un muchacho sabe más de lo que está pasando en Miami o de lo que está pasando en cualquiera del jet set de la farándula, en vez de lo que está pasando en su barrio, de lo que está pasando en su centro cultural, en su comunidad. Son cosas diferentes. Venció la globalización, sacó a la cabeza de nuestros jóvenes de su contexto y de sus problemas. Así, sí, yo opino, como pedagogo que soy, que eso, ahí llegamos. El muchacho está ubicado en un espacio y tiempo, en estos momentos. E incluso desde la formación, ellos ven diferente inclusive ese proceso de enseñanza. Se centran más en el teléfono, en las tecnologías en este caso, que en su propia formación. ¿Te tocó, como joven nacido en los 60, te tocó militar en algún partido de izquierda? ¿Te tocaron la puerta? ¿Te buscaron para que militaras, para que fueras del correo urbano? Cuéntame un poco tu experiencia. Sí, estuve en el Partido Comunista, me tocó, de hecho, a la edad de 15, 16 años, y
ahí me dieron los primeros planazos. La policía te La agarró. guardia en una plaza portada. A ver, para los que no saben lo que es un planazo, descríbele qué es un planazo, porque ya eso no viene. Una peinilla más o menos de este largo, ¿verdad? De metal. De metal. Y estaba yo en la plaza arriba de la Victoria, con un periódico llamado Tribuna Popular. Ajá, que es el periódico del Partido Comunista, ¿no? El periódico del Partido Comunista. Que se entregaba de manera clandestina, de algún modo clandestino. Sí. Y con eso financiaban las operaciones del Partido Comunista. Un bolívar era el que costaba. Con eso financiaban las operaciones. Y se hacían todos los a diferencia de los partidos de ahorita que uno no sabe dónde sacan la plata, ¿no? Exacto. Se desarrollaban los panfletos, se compraba la pintura para la pared, para todos los murales. Bueno, ahí salía de todo, ¿no? O sea que tú hiciste stencil, me reprodujiste. Reproducí stencil bastante. Y pegaste. Incluso eso me llevó a cuando ya como profesor, ¿verdad? Yo preparaba los exámenes escritos en stencil. Y bueno, la maquinita. Acordate de la... Sí. Bueno, entonces esa fue una época que allí me fui involucrando en los aspectos políticos, ¿no? Por allí. Pero cuando recibí ese golpe, de paso fui preso, me fue a buscar, todavía mi papá está en vida, me fue a buscar y bueno, me remató en la casa. Pero, a ver, estabas en la plaza repartiendo Tribuna Popular, llegó la Guardia Nacional y me los quitó y me dio un planazo. Te dieron unos plazos y te montaron en una perrera. En una perrera. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con Rubén Flores, que es educador, sobre todas las cosas, es un gran educador, pero además es un investigador, es un hombre con varios libros publicados. Ya vamos a intentar investigar cómo este hombre, que a los 15 años andaba repartiendo Tribuna Popular, despertó su sensibilidad y dijo: la manera de cambiar el mundo es educando a las juventudes. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Los que nos ven desde YouTube podrán ver este hermoso paisaje en el que nos encontramos, las letras de Filben de fondo, Rael Ángel Timaure como camarógrafo y por supuesto este lago artificial que está lleno de vida, porque sí, hay vida. Hay unos peces tiburones, hay unas tortugas gigantescas, hay unos patos agresivos. Un pequeño ecosistema. Además, este es un sitio que a mí me parece curioso porque quien está parado aquí mirando la belleza no ve los cerros que están ahí. Si esto está diseñado para que el que camine por aquí se olvide que está rodeado de pobreza. De pobreza, sí. De hecho, los edificios ocultan. Los edificios del valle. Del valle. Que son además chiquiticos y donde la gente, ahí no vive clase media, ahí vive una gente de clase media baja. Sí, sí. Y los edificios, como ves, su infraestructura cubre la montaña. La montaña que está llena de casitas, montadas una encima de otra. Una historia que data de los años 50, de los años 60, creció en los años 70, en los 80 estaba Caracas está montada una sobre otra como un rompecabezas de miseria, hay que decirlo, es decir, y las oportunidades que tienen los que viven en el este no son las mismas de los que viven en el oeste. Y la desigualdad existe en esta ciudad y sigue existiendo hoy en día. Sigue existiendo. ¿Tú creciste en qué sector de Caracas? Es decir, o ¿hasta qué momento estuviste en Aragua? ¿Cómo te viniste a vivir a Caracas? Bueno, realmente yo no vivo en Caracas. Yo empiezo en Caracas cuando empiezo mi camino como profesional. Ya graduado. Entonces no nos vamos a adelantar. Entonces vamos a pasar a la juventud. Los planazos, papá te regaña, deje de estar inventando cabeza caliente. Y seguí hacia adelante, me gradué de bachiller, de ahí salí al pedagógico
El pedagógico en Aragua. En Aragua. El pedagógico Libertador. En el pedagógico, no era Libertador todavía. Ok. Era el pedagógico Federico Pérez, algo así, se me escapa. Después fue que me vine. Lo unificaron. Lo unificaron y pasó a ser pedagógico Libertadores. ¿Ok? Ahí culminé yo mi carrera como profesor de biología. Eres profesor de biología. De ¿Por qué biología. elegir biología? Porque la ciencia siempre fue mi inquietud, y bueno, me desenvolví en ella y Mira, hice profesor. la pedagogía de antes, como las escuelas de ahora, no te preparan verdaderamente para encontrarte con el aula de clase. No. Es decir, una cosa es lo que el estudiante de educación o el del pedagógico aprende en las 4 o 5 materias pedagógicas, en la práctica profesional tal, y lo otro es enfrentarte a 45 muchachos sin desayuno, Sí, otra realidad. a Otra que no hay realidad. ventiladora, que no hay tiza, Sí. a que ellos están ahí porque quieren, porque nadie los obliga, porque la puerta está abierta, y a que el profesor, bueno, también tiene un compromiso. Es Sí. decir, ¿cómo fue ese choque de salir de estudiar a encontrarte con tu primer trabajo? ¿En qué liceo empezaste a dar clases? Mira. ¿Qué estudiantes te marcaron? Mira, yo empecé a dar clase en Los Teques. O sea, de Aragua me vine a Los Teques. de Aragua conseguiste trabajo Sí, en Los en Los Teques. Teques. Y Hice tuviste mi- que abandonar tu casa, Sí, tu mamá, venir, tal, sí, ver. dedicarme a mi profesión en Los Teques como docente. Empecé en el Liceo Francisco de Miranda. Era difícil conseguir cupo como Sí, profesor era en ese difícil, entonces. Sí, era difícil. Y por ello fue que no pude ingresar en la zona educativa en ese entonces en el estado de Aragua. Y era también una mafia, hay que decir la verdad, Había porque una mafia. los partidos Allí controlaban la emisión de cargos. Acción Democrática, COPEI en su tiempo. Tú tenías que tener la partida de nacimiento que te pedían, era el carnet de Acción Democrática, porque a mí me O sucedió. tener un Sí. padrino, un Pero tío, como ya me conocían, éramos un grupo de profesores que estamos identificados como cabeza caliente, como tú lo dijiste. Entonces nos tenían, tú sabes, nos tenían así. Nos ubicaban, nos sacaban, no, a este no le vamos a dar cargo, nos tenían en esa hasta que llegó el momento, bueno, aquí estoy yo insistí. Y curioso que Aragua fue uno de los primeros estados que tuvo un gobierno de izquierdas, ¿no? Sí, Con Tablante. Con Carlos Tablante. Lo conocí de La Victoria. También vecino tuyo entonces. Sí, vecino de La Victoria. Carlos Tablante se inició con el MAC, ¿verdad? Era célula, vamos a decirlo así, del MAC. Fue gobernador, fue concejal, luego de concejal fue gobernador y bueno, todo eso fue. O sea, que a ti te trae, yo pensé que te habías enamorado de una caraqueña y te habían traído para acá enamorado. No, mi esposa es aragüeña también. Ah, bueno, te casaste con la misma sangre, Sí, del mismo lado. aragüeña, mis hijos son aragüeños, de hecho mi hija mayor nació en el estado Miranda. ¿verdad? ¿Es la única? No, yo tengo La única que nace en Miranda. la única que nace en Miranda. Los demás nacieron en Aragua. ¿Ves? Y eso porque, bueno, tuvimos que venirnos hacia Miranda porque también la pasamos, ¿cómo te digo? La pasamos... No, es que el sueldo del maestro nunca ha servido. Negra. Ni hoy, ni antes. Ni ayer, ni hoy. Sí. Aunque hoy parece que está peor la cosa. Está peor, lamentablemente, está peor. Había una maestra que salió en un video que se hizo viral que decía que cuando ella empezó a dar clases, ella veía a los niños y el que estaba distraído mirando a la ventana se tenía hambre. Y a ese le daban, cuando daba el recreo ya lo llamaba y le daba una arepita. Bueno, mira. Ahora dice que ella tampoco tiene la arepita. Tiene arepita. Bueno, yo en ese aspecto, yo tuve estudiantes, me preguntaste hace un momento atrás de qué alumno me marcó. Yo trabajé en un pueblito llamado Cúpira, Ujú. aquí en el estado Miranda, el último pueblo del estado Miranda. Que cuando me dieron el cargo me enviaron allí como para Como para que no lo aceptara. que no lo aceptara. Ya, así es la cosa, bueno, fue un reto para mí llegar a ese pueblito. Y un pueblito que me encontré estudiando. ¿Cuánta gente tendría Cúpira en ese momento? Uy, yo creo que Cúpira en ese momento tendría, la población era muy pequeña. 10.000, 12.000 personas. Más o menos como 12.000 personas, más o menos. Y bueno,
llegué a trabajar en un liceo llamado 8 de diciembre, ¿verdad? Y allí me encontré muchas cosas, muchos estudiantes. Yo tuve una estudiante que me marcó muy inteligente, que ella para llegar al liceo tenía que pasar tres cruces de agua. 3 ríos, 3 riachuelos. 3 ríos, sí. Vaya. Y muchas veces... Y estaba ahí primerita. Y muchas veces no tenía ni siquiera zapatos, ni ropa para ir. Y los trabajos no tenían ni siquiera luz. Recuerdo que un trabajo de biología, de genética, de 5º año, que yo le envié a los muchachos, ella me lo presentó en una hoja, pero casi que se quemaba, porque se alumbraba y estudiaba con una vela. Vaya. Y la muchacha, súper inteligente. Mira, una cosa que ha cambiado y que es lamentable, en los años 80, cuando estaba estudiando clase, y en los años 90, todavía se pensaba en este país que con la educación uno iba a superar la pobreza. Hoy da dolor ver a un chamo de 15 años decir, yo no quiero estudiar. Sí. Pues si voy a estudiar no voy a ganar, y voy a malvivir y voy a sufrir. Sí, son tantas cosas que se agruparon en cuanto al nivel de la formación, ¿ok? Una formación que, mira, se ha debilitado demasiado, ¿no? Y incluso, lamentablemente, me duele decirlo, colegas que en verdad no se preocupan por dar una educación de calidad, ¿okay? En su espacio, ¿okay? Transmitir la pedagogía desde el sentido crítico, de ese sentido de enseñar. Y todos esos factores, lamentablemente, han generado en que el estudiante, se decepcione, ¿okay? O sea, vamos a recapitular un poco. Entonces, un aragüeño que se vuelve tequeño, termina viviendo en Los Teques. Sí, termino viviendo en Los Teques, ¿verdad? Y bueno, allí hice toda mi vida profesional. Mira, ¿en qué momento comienzas, te dices, bueno, ya soy profesor, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir escalando, tengo que hacer mis posgrados, tengo que dar lo mejor de mí? Que ya hayas tenido tus hijos, eso cuesta arriba también, ¿no? Los niños y tener que seguir estudiando. Háblanos un poco de eso. Sí, tenía mi hija mayor, que es docente también. Buena vaina que le echaste. No, yo no... ¿No influiste? Yo fui su orientador, pero... bueno, y me fue duro, pero bueno, me gustaba la educación como pedagogo y quise ir más allá a través de mi preparación, mis especialidades, mi posgrado, a nivel de posgrado. Pero siempre tuve también otra etapa que yo observaba mucha discriminación a nivel pedagógico, ¿no? Y me fui por el camino sindical. Ah, bueno, pero ese cuento me gusta, Me fui por el camino sindical. Vamos a hacer otra pausa. Estamos escuchando a Rubén Flores. Este caballero que está aquí es autor, bueno, de media docena de libros. Es un hombre que ha dedicado su vida a la educación. Hoy es profesor universitario. Ya a sus altos años, porque tiene el bigote blanco. Estamos en la era plateada. No nos ha dicho en qué momento se dejó el bigote, nos lo va a decir a la vuelta en este programa donde estamos entrevistando a este prohombre de la educación venezolana, a este académico, autor que ha contribuido al pensamiento educativo de nuestro país. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, a través de Radio Fe y Alegría, el corazón de la educación, este corazón que late en casi todos los rincones del país y que nos permite todas las noches hablar un poquito de libros, hablar un poquito de intelectualidad,
Rubén es Rubén Flores, quien hoy está conmigo, es educador, es profesor de biología, es también, bueno, profesor universitario, especialista en una metodología de investigación que es la acción-participación. Investigación, acción, participación. Eso no es, bueno, la investigación que usted tiene acostumbrado, del científico loco con la bata y no pasó nada después de que hiciste la tesis, no pasó nada después de que hiciste... Aquí el objetivo es que pase algo. Sí. Y después de que pase algo, tú vas a describir los resultados. Si no pasa nada, no está bien, está rapado. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces... Rubén nos estaba hablando que cuando él comenzó en el mundo de la educación se dio cuenta de que había un proceso discriminatorio, sí. Pero habría la discriminación por clase social, la discriminación por color. ¿Dónde arraigaba la discriminación dentro del sistema educativo venezolano que tú decidiste combatir? Por color, por color. ¿Hay pocos profesores negritos entonces? Por color, sí, y poco, había un nivel de racismo y de abuso también para aquellos que tenían aquellos cargos, ¿verdad? Sobre todo en las zonas educativas, ¿verdad? O sea que todo el tren directivo, todos los directores de las zonas educativas, todos los jefes de municipios, resulta que casualmente eran blanquitos. Bueno, habían de piel morena también, pero había otra concepción, ¿ok? Esa concepción de que soy yo, y yo soy quien decido, yo soy quien hago, ¿ok? Esa concepción que atropella al docente e incluso hasta abuso para con el docente, donde una era aquí para buscar cargo, muchos aplicaron lo que se llamó operación porción. Ah, bueno, imagínate. Y hubo también quien negociaba con los títulos de bachiller en esa época, porque en esa época los títulos no tenían un código. ¿Militabas en un partido político? Sí. ¿En cuál? El Partido Comunista. Siempre en el Partido Comunista. Sí. Es el partido más idealista de todos. Sí. Yo tengo un comunista muy querido. Por cierto, lo entrevistamos aquí en Puerto de Libros. Ustedes pueden ver la entrevista en YouTube y en nuestra página web, librariaradio.org, que es el profesor José Huerta Castillo. El profesor José Huerta Castillo es comunista, ingeniero agrónomo, un hombre, bueno, y él me dice, bueno, el Partido Comunista lo que quiere no es llegar al poder, el partido lo que quiere es cambiar la forma en la que funciona el poder. Es totalmente idealista. Sí, ese tipo de ideología, que era lo que se buscaba en el camino, pero lamentablemente se llegó a los dirigentes, luchamos bastante. Bueno, hoy el Partido Comunista está dividido entre los de la pragmática política y entre los del ideal político. Los ideales políticos. Y secuestran al Partido Comunista en nombre de una pragmática política. Tanto que el señor que nombró el Tribunal Supremo de Justicia como presidente del partido, sin haber elecciones dentro del Partido Comunista, el hombre dice que él tuvo que hacer eso porque lo más importante es ser antiimperialista. Pero ese es uno de los principios del comunismo, no el único. No es el único, y quizá no el más importante. Uno de los principios que no se ha respetado. Claro. Principio que, quedó allí, quedó en palabras. Pero en el ejercer, en la acción, es todo diferente. Bueno, entonces comenzaste a ser líder sindical. Sí, empecé como vocero de un gremio. De hecho, cuando yo me inicio como vocero, estaba el maestro ya fallecido Aristóbulo Isturi. Era presidente de un sindicato acá en Caracas llamado Suma. ¿Más moreno que vos? Sí, más moreno que yo, de Suma. Y siempre... ¿Qué le pasó a Aristóbulo? ¿Por qué? Antes de morir, por supuesto, fue vicepresidente de este gobierno de Maduro, pero no, verdaderamente yo creo que se olvidó de la lucha por el salario y la dignidad de los maestros. Sí, entró en otra faceta, aunque fue un maestro bastante... en un momento de su lucha gremial fue ejemplar. Fue un ejemplar. Pero cuando llegó al poder, ¿será que el poder le echa a perder a los maestros? Un maestro que viene de la escuela normal, de la normalista. ¿Okay? ¿Lo que hiciste, Aristóbulo, lo apreciabas?
Sí, tuvimos varios contactos cuando él era dirigente gremial, ¿verdad? Hicimos una amistad fabulosa, compartíamos ideas incluso. Eh, Íbamos mucho a los encuentros, ¿ok? Por la lucha salarial del docente, ¿verdad? En esas oportunidades, te estoy hablando de los años ya... Finales de los 80. Finales de los 80, principios de los 90, sí. Los 90 fue un momento donde los gremios tuvieron muchísima importancia. Sí, sí, los gremios de enfermeras sí. lograron parar hospitales, Salud, los gremios de salud, de educación, maestros. que eran los dos gremios más fuertes. Hasta los gremios de policía hicieron huelga. En una ocasión, sí. Incluso recuerdo una de las huelgas que hicieron los educadores, ¿verdad? En el gobierno de Caldera, del primer gobierno de Caldera. ¿El segundo? De Luis Herrera, perdón. De Luis Herrera, que duró... Los 80. Duró 60 días. La huelga. La huelga. Fue la huelga más larga que se dio. Estaba un ministro de Educación de apellido Montilla. ¿Y al final aflojó el ministro o...? No, el hambre nos venció. Vaya. El hambre, los compromisos, el carro, el apartamento, los hijos, la familia, no podemos. Nos venció el hambre. Bueno, y hoy ¿cómo harían los docentes? El año pasado esas marchas de docentes volvieron a reactivar la cosa política venezolana que estaba como dormida, ¿no? Sí, sí. Ver a esos maestros pedirle al gobierno que les aumentara el sueldo, que viera que es injusto el trato que le da a los profesionales de la educación y de la salud, a todo el país lo conmovió, sí, más allá de la causa política. Más allá de la causa política, sí, a todo el país se conmovió con eso, porque era su docente, era su maestro, era el que le brindaba la atención a sus hijos, era el que enseñaba a sus hijos, entonces se encontraba con esa situación, ¿verdad? Todavía nos encontramos. Claro, hubo un momento, pero un momento algo que se lo ha comido la inflación. Sí, que se lo ha comido la inflación. De hecho, el contrato, la convención colectiva, que aún sigue en discusión, todavía no se ha definido. Entonces, que estamos en la espera de ello. Yo como profesor jubilado, pues soy profesor jubilado del Ministerio de Educación, mira, a veces pega, porque nosotros perdemos algo que se llama el bono alimentario, llamado cestatique. Nosotros los jubilados, eso es... Y te quieren matar con el bono de guerra. Y entonces viene el bono de guerra que, entonces lo que realmente pedimos es el contrato, que se firme el contrato. Dignidad. Dignidad. Sí, las cuentas claras. Que era lo que era la lucha de los 90 para los docentes, la dignidad. Y de hecho, eso más que un eslogan, que fue un eslogan, ¿verdad? Era una realidad que nosotros exigíamos en esas grandes marchas. Yo pertenecía a una federación llamada FENATE, dirigida por Ronald Gordon. ¿Okay? Y bueno, llegué de vocero, llegué a ser, por elección, llegué a ser secretario de Trabajo y Reclamo. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. De hecho, estuve en el Ministerio de Educación y estuve en varias ocasiones en el Zulia, con un grupo de compañeros de allá del Zulia, dirigentes del Zulia, de FENATEC, ¿verdad? Y bueno, fue una experiencia, una lucha. Cuando llegó Chávez al poder en el 98, tú siendo comunista, ¿cómo viste al hombre? Bueno, me conmovió, me tocó sus ideales, su visión de país, ¿verdad? Ese proyecto de país que presentó, que era un proyecto que se veía, ¿cómo te digo?, que iba a fortalecer. Yo creo que él tuvo la oportunidad de cambiar la historia de este país. Tuvo la oportunidad de cambiar en todos los aspectos sociales, pero lamentablemente... Hasta tuvo la plata para hacerlo. Y tuvo la plata para hacerlo porque, bueno... Tuvo suerte. El barril del petróleo estaba $100 por allí. Bueno, tuvo suerte, como tú dices, pero hubieron muchas cosas que no se cumplieron. Y todo se fue... Todo cambió. Sí, mira, pusimos las esperanzas quizás
en que quizás el problema son los militares, pero bueno, o quizás el problema es creer que un solo individuo es el responsable y no que todos tenemos que ser parte responsable de los cambios. Donde para mí, desde mi visión, ¿verdad? Creo que allí es donde está hubo el error, ¿ok? Ese error de que todo lo tenía en los hombros Chávez, y no era así. Y cuando tienes a un líder de esa naturaleza que tú crees que es perfecto, bueno, entonces como no puedes cometer errores en tu mente, no puedes corregir los errores que cometes. Puedes corregir los errores, sí. Y surgieron muchos errores. Mira, yo conozco amigos que estuvieron, compañeros, profesores que estuvieron al lado del presidente Chávez y mira, hubo un momento que ellos dijeron, no, esto no va por aquí. Cuando Chávez entra en su situación de salud, mira, ellos empezaron a ver las cosas y no, eso no va por aquí. Tuvieron que separar un poco las cosas. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y volvemos con el último segmento, donde vamos a hablar de investigación, acción participativa. Muy bien. Donde vamos a hablar sobre este libro y sobre el próximo que vamos a publicar. Sí. Y bueno, un poquito tu perspectiva de esta feria del libro, que es la número 19 que organiza el Ministerio de la Cultura y que sin duda es un esfuerzo que hay que aplaudir. Yo lo aplaudo, ya de lleno lo aplaudo. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en nuestro último segmento. Esta noche conversando con un tipo que yo admiro, un tipo en el mejor de los sentidos, ¿no? Sí. Con un hombre que de verdad es un ejemplo de superación, es un ejemplo de un venezolano comprometido con el desarrollo del país. Es además un hombre que ha dedicado su vida a una profesión que sabe que no lo va a hacer millonario, porque cuando uno decide ser maestro, uno sabe que no va a ser millonario. Correcto. Pero sabe que va a ser millonario en otras cosas. Que cuando te montes en el bus van a decir, profesor, siéntese, que usted fue mi profesor. O va a poder usted ver a gente desarrollarse y usted va a sentir que puso su granito de arena en el desarrollo de ese individuo que finalmente contribuye al desarrollo del país. ¿Cómo no? Es Rubén Flores, autor de un libro de Sultana del Lago, y próximamente vamos a publicar otro sobre el mismo tema, sobre este proceso de investigación en el que tú has abonado, donde tú eres una autoridad en este país sobre esta metodología de la investigación, sobre esta forma de contribuir con el conocimiento. Háblanos dónde aprendiste o dónde te picó la curiosidad del método de investigación acción participativa y por qué decidiste empezar a escribir libros. Es que no habían autores en Venezuela, no había manera de hacerlo más pedagógico. Háblanos un poco de tu especialidad en esta área donde eres una autoridad. Ok, mira, yo inicio esta línea de investigación, yo desde el año 79, yo vengo siguiendo un autor conocido como Kurt Lewin, ¿okay? Kurt Lewin, psicólogo alemán. Él, en la Segunda Guerra, todo lo que dejó la Segunda Guerra, él empezó a desarrollar la investigación y lo une con el término acción, ¿okay? Del verbo hacer. Y bueno, él empieza a desarrollar su línea de investigación, investigación-acción, en esa sociedad que quedó devastada por la Segunda Guerra. Te estoy hablando de 1943, ¿okay? El año de 1943. Y bueno, él empieza a agrupar teóricos, a hacer su investigación desde la psicología clínica, ¿okay? Entonces él agrupa, invita a la participación, a la integración, ¿okay? Donde él se va a las empresas, a las comunidades,
llama a otros teóricos, llama a la iglesia, se forma un grupo interdisciplinario dentro de la investigación y empiezan a interactuar, ¿okay? con las personas más golpeadas que dejó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y por ahí se va, ¿verdad? Y yo empiezo a seguirlo, también fui seguidor o soy seguidor de Paulo Freire. ¿Okay? Bueno, hombre, la educación liberadora, ¿no? La educación liberadora. Los procesos colectivos de aprendizaje. Exactamente. A mí me encanta esa pedagogía del oprimido, ¿no? Su libro, La pedagogía del oprimido, que es un libro que recoge, se centra en lo que es la investigación, acción participativa. Luego empiezo a escudriñar también a Simón Rodríguez, que da unos enfoques. Nuestro propio cuño, ¿no? Es decir, la pedagogía experimental de Rodríguez. La pedagogía experimental de Rodríguez, ¿verdad? Que la uno a la pedagogía crítica de Paulo Freire, ¿verdad? Y por allí voy desarrollando, voy haciendo práctica. Me encuentro con Fac Borda, psicólogo, sociólogo, político colombiano, que por allá por los años 50 él empieza a indagar, a escudriñar, a buscar respuestas sobre la investigación-acción, ¿ok? Y bueno, se desprende de lo académico, y se va a las comunidades indígenas, negroides, campesinos, por allí empieza a desarrollar. Esos pasos me motivaron a mí a entrar en ese concepto social, ¿ok? Más que es la pedagogía del aula, ¿ok? Yo me fui a trabajar una pedagogía social, pedagogía académica diferente a la pedagogía social, ¿no? Entonces me fui encontrando con todas esas ideas, con todos esos conceptos empíricos que tú te consigues en las estructuras sociales, y por allí me fui. Recuerdo que en Cumaná, en Oriente, por allí por el año de 1997, ocurrió una matanza de delfines, ¿ok? Y yo formé parte de un grupo de ecologistas, porque también fui ecologista, un grupo de ecologistas y ambientalistas, y bueno, nos fuimos hacia Oriente a ver qué pasaba allí con los delfines. Exactamente, estaban asesinando los delfines en esa época. Bueno, y buscando, fue una vida interesante, y ese interactuar con los pescadores, con las comunidades, durmiendo en cielo abierto, con grupos, bueno, y eso me nutrió más, y bueno, tomé la iniciativa, bueno, por aquí es el rumbo. Tenemos que ir a la participación, tenemos que ir a la integración, tenemos que construir conocimiento desde las bases, desde ese proceso endógeno. ¿Qué tan lejos estamos de una pedagogía que involucre a la comunidad dentro de la acción educativa? Por ejemplo, ahorita hay muchísimas críticas porque el ministerio, la ministra, dijo en la televisora nacional que si los maestros no querían dar clases, la gente de la comunidad iba a ocupar sus puestos. En un abuso quizás de esto, ¿no? Es decir, porque por más que nosotros tengamos conciencia de que la comunidad tiene saberes, de que los ancianos de la comunidad, el carpintero, el herrero, el propio autobusero, tienen algún conocimiento que puede enriquecer la experiencia del niño y sobre todo del adolescente, más que del niño, ¿no? Porque quizás el niño está en un momento en el que necesita bases de conocimiento más sólidas que un adolescente que necesita más experiencia vital, por algún modo. No puede ser suplido un docente por una señora del Consejo Comunal. No, una cosa es la pedagogía del aula, y otra cosa es la pedagogía social, ¿ok? Son dos cosas diferentes. El pedagogo social es aquel que tiene conocimiento empírico de experiencias acumuladas en el área de tecnología, en comercio, X, Y, Z, ¿no? O sea, que un muchacho que sabe de celulares y le enseña a un mayor es un pedagogo social de algún modo. Sí,
Sí, hace la tarea como un pedagogo social, porque está transmitiendo conocimiento desde su experiencia. ¿Ok? Ahora, el pedagogo académico es el formado para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Porque es una filosofía, ¿ok? Eso lo digo, lo pongo como ejemplo cuando por allá en el siglo XV, siglo XIV, se hablaba de pedagogía, ¿ok? El pedagogo era el esclavo que guiaba el hijo del amo a la escuela, ¿ok? Entonces era un esclavo, pero no batía mezcla, era un esclavo culto. Un esclavo culto que guiaba, era utilizado nada más para guiar al niño a la escuela, ¿ok? Ese se le llamó en latín pedagogo, el que guía, ¿ok? Luego para el siglo principios del siglo XIX, finales del siglo XIX, es la ciencia, a través de la escuela de Frankfurt, ¿okay? Le da esa denominación pedagogía, ¿okay? Como ciencia. Y la pedagogía es un arte. ¿Okay? Y bueno, el arte de la psicología y la psicopedagogía, Piaget, ¿no? Aquella cosa de estudiar los procesos de aprendizaje. Exacto, ahí se unen digamos, otros conocimientos como la psicología, la psicopedagogía, la lingüística, ¿no? La lingüística, se unen todos esos factores dentro de esa ciencia del arte, ¿ok? Entonces, lamentablemente la profesora, la ministra, bueno, dijo una cosa dijo algo allí que eso causa daño al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Porque todo el mundo no te enseña. Bueno, ya nos toca cerrar este programa. Yo creo que nos da para otro programa, para hablar sobre los problemas del aula, para hablar sobre los problemas que tienen los maestros, ya que tú eres un luchador de los derechos de los maestros. Y por supuesto, tendríamos otro programa para hablar más profundamente sobre la investigación, acción participativa. Pero para finalizar, un mensaje para aquellos docentes que están escuchando y que quisieran leer tu libro. ¿Por qué leer tu libro? Bueno, ¿por qué leer mi libro? Porque ese libro orienta y coadyuva en la construcción del conocimiento, ¿ok? En el saber investigar, para desarrollar investigación, para desarrollar proyectos que no se conviertan en letras muertas, proyectos que van a la acción, proyectos que van hacia la transformación. ¿Y se puede aplicar esta metodología en los proyectos pedagógicos de aula? Sí, se pueden aplicar. Bueno. Y hay que aplicarlos. Profesores que nos están escuchando, no dejen de buscar el libro de Rubén, que está disponible en Caracas. Pueden llamar a Rubén o buscarnos y él mismo se lo lleva. Okay. También vamos a estar en la librería Cálatos en Caracas, en la librería Puerto de Libros a nivel nacional, en nuestra página web puertodelibros.com.be lo pueden pedir, y en Amazon para todo el mundo está disponible este libro del profesor Rubén Flores, un prohombre de la acción educativa del país. Hay un punto allí en el libro, un punto que para mí es importante: docente investigador. Toda una síntesis que recojo allí de casi 38 años de experiencia. Más nada, nos escuchamos el día de mañana con su programa Puerto de Libros, Librería Radiofónica. De verdad es para mí un gusto estar todas las noches con ustedes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Y como les digo todas las noches, por favor, sean felices, lean poesía.